Buenas noches y bienvenidos a Focos. Hoy hablaremos de gobernabilidad democrática, pasando por el 9F, el COVID-19 y el preámbulo a las elecciones de 2021. Para iniciar, presentamos un resumen de contexto con algunos temas importantes para el país que necesitan de cooperación de todos los actores del Estado, los cuales serán imposibles sin gobernabilidad y democracia. Veamos. 26 de noviembre de 2019. ENADE. Sí, la democracia es imperfecta, pero todos los sistemas humanos que se han probado son lo mejor de todos. Nadie se ha inventado todavía uno nuevo mejor y no creo que queramos probar otro nuevo, viendo los últimos 3 o 4 que se han probado en los últimos 50 años. 31 de mayo de 2020. Comunidad Nuevo Israel, San Salvador. Y ante la realidad, no hay sentencia en la sala constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga. Además, ellos no van a gobernar por decreto. Este pueblo escogió un gobierno. El Estado tiene 3 poderes, pero solo hay un gobierno. El gobierno central, el gobierno nacional, el gobierno de la República. Y la cabeza de ese gobierno es el presidente de la República. ¿Cuándo se ha visto eso en El Salvador? Eso no es democracia. La democracia es lo que escoge el pueblo. Y el pueblo escogió a este gobierno que está con ellos a la par. En pocos meses, el presidente Nayib Bukele cambió su discurso y ha renegado del sistema de pesos y contrapesos necesarios para la gobernabilidad en un país democrático. Sin embargo, hay temas de nación urgentes que necesitan de esta cooperación entre poderes. Hoy, en Focos, destacamos 4 problemas claves que El Salvador necesita resolver con el concierto de todas las instituciones. Pensiones. El sistema de pensiones salvadoreño se ha caracterizado por tener diversas carencias. Por ejemplo, 3 de cada 4 personas no ahorra para su vejez, porque están en la informalidad, son trabajadores por cuenta propia o están subempleados. Estamos hablando al final de una paradoja de protección. Un sistema que debería ofrecer protección a grupos más vulnerables en realidad se está concentrando en una clase más privilegiada de la población trabajadora. Por otro lado, las pensiones tampoco son suficientes. De acuerdo con datos de las AFP, el 80% de los cotizantes solo recibiría $260 mensuales en promedio. Es necesario la instauración de una reforma integral, una reforma que implica la participación de diferentes actores sociales, políticos, un debate informado que vaya más allá del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, y que permita generar una legitimidad social en la reforma que se genere. En el marco de la gobernabilidad de nuestro país, pueda optarse a una reforma que es de corto, mediano y largo plazo. Memoria histórica. En julio próximo se cumplirán 4 años desde la resolución constitucional que anuló la ley de amnistía y que ordenó verdad y justicia para las víctimas de la guerra. Sin embargo, el Estado aún no ha cumplido con la sentencia. El Estado salvadoreño tiene una responsabilidad independientemente de quiénes sean sus autoridades, independientemente de quién esté al frente del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Una discordancia entre los órganos de Estado, una polarización, un desentendimiento, por supuesto que tiene una afectación, pero eso no puede ser una justificación para el incumplimiento de una sentencia de inconstitucionalidad que va a cumplir 4 años. Acceso al agua. Desde hace más de una década, ambientalistas piden una ley de aguas que regule el uso del recurso y lo priorice para las necesidades fundamentales de los salvadoreños. No obstante, desde 2012, el legislativo y el ejecutivo no se ponen de acuerdo para garantizar este derecho humano. Cuando vemos a la Asamblea en discusiones y al Ejecutivo en discusiones con la Asamblea, lo que estamos viendo en realidad es un enfrentamiento entre poderes fácticos del país. Al no ser simplemente un problema de poderes de Estado, lo que no queda claro es cómo se van a arreglar las cargas en torno a quién hegemoniza el uso del agua en el país. Estamos hablando de una discusión en quién utiliza prioritariamente el agua, quién utiliza el agua sin pagar, que en esencia es el problema fundamental de este país. Deuda pública y déficit fiscal.
El país ha tenido problemas fiscales históricos, porque tiene pocos ingresos y realiza un gasto insuficiente para garantizar derechos elementales de los salvadoreños. Para el final del 2020, la recaudación de impuestos caería $1.000 millones, es decir, el 4% de la carga tributaria. La brecha entre gastos e ingresos se incrementaría 13%. Esto dispararía la deuda a un nivel muy alto. De cada $100 producidos, se deberían 90. En el actual contexto en el cual se encuentra el país, uno de los factores claves para poder salir bien parados de la crisis es precisamente el tema de lograr acuerdos políticos. ¿Por qué? Porque la solución al tema fiscal en El Salvador pasa por un acuerdo fiscal integral. Si existe un conflicto fuerte entre el órgano del Estado y entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, evidentemente esto limita las posibilidades de lograr ese acuerdo. Adicionalmente, si se le agregan el conflicto con el sector privado, hace que sea más complicado que este acuerdo fiscal integral lograrlo luego de las elecciones del año 2021. Es decir, que la apuesta sea que tenga una mayoría en la Asamblea en la cual no necesite negociar con los otros sectores y a partir de ahí simplemente pasar la reforma que a ellos les interesa. Esto te demuestra que los problemas fiscales que tiene el país sobrepasan la capacidad de un solo gobierno para poderlo resolverlo por sí mismo, y por eso la importancia y la urgencia de acuerdos políticos entre los distintos sectores de la sociedad. Continuamos en la mesa de entrevista de Focos. Hoy nos acompaña a través de una videollamada el doctor Manuel Alcántara, catedrático de la Universidad de Salamanca, sociólogo y doctor en ciencias políticas. Además, es especialista en política latinoamericana. Doctor Alcántara, bienvenido a Focos. Muchas gracias, bien hallados. En El Salvador llevamos unos meses de choques entre órganos del Estado. Mientras unos nos dicen que la gobernabilidad está en riesgo, el presidente Bukele se queja de que no lo dejan gobernar. ¿Cómo deberíamos entender la gobernabilidad en una democracia? Bueno, lo primero es que la definición de gobernabilidad es una definición muy simple. Es las condiciones favorables para la acción del gobierno. Es muy simple, pero a la vez muy laxa, ¿no? Es decir, significa que un gobierno tiene que tener unas condiciones para poder gobernar. Estas condiciones pueden ser de tipo institucional, pero también pueden ser de tipo individual, personal o incluso de tipo coyuntural. ¿Qué pasa en El Salvador y qué elementos institucionales hay para entender un escenario a priori de ingobernabilidad? Y no me refiero a algo concreto, sino algo en teoría. Primero, hay un calendario electoral extraño. ¿Por qué digo extraño? El Salvador es uno de los poquísimos países de América Latina que mantiene elecciones legislativas y presidenciales en tiempos distintos. Esto significa que la natural concomitancia que pudiera darse en esos dos poderes surgidos del mismo acto electoral no se da. Tenemos un presidente elegido en un determinado momento y un congreso, una asamblea elegida en otro momento. Esa es una cuestión muy objetiva, muy clara. La segunda cuestión ya es más compleja. Es que El Salvador venía arrastrando una crisis de representación política muy seria con el descrédito de los partidos políticos. Y esto se ha visto en dos elementos que son también muy claros y en este caso muy objetivos. Uno, el descenso de la participación política en las últimas elecciones presidenciales, que fue una participación de las más bajas en la historia democrática de El Salvador. Y segundo, un deterioro de los partidos políticos que llamamos tradicionales. En este caso me refiero a los dos grandes partidos
sobre los que la vida política salvadoreña ha descansado en los últimos, en el último cuarto de siglo, ¿no? Por un lado Arena y por otro lado el FMLN. Ambos partidos estaban muy deteriorados, la gente se había alejado de ellos, había volatilidad electoral y tampoco la gente se identificaba con ellos. Entonces, estos dos escenarios, por un lado el escenario institucional y por otro lado el escenario, podríamos decir, de la coyuntura, precipitan un resultado político que hace llegar a una figura, a la presidencia, que si bien no es un outsider en el sentido técnico de la palabra, porque outsider en el sentido más técnico de la palabra es alguien que viene absolutamente de fuera del mundo político, mientras que el entonces candidato Bukele no venía de fuera del mundo político porque había sido, como bien conocen, alcalde de 2 municipios del país. Entonces no era un outsider, pero era un outsider en el sentido de que era alguien sin maquinaria política. Entonces esto complica el escenario de manera radical, ¿no? Porque vamos a tener un presidente ungido por un voto mayoritario, bien es cierto que con una participación baja, pero ungido por un voto mayoritario de los salvadoreños en la primera vuelta, pero que es un hombre que no tiene partido político, que no tiene maquinaria, que no tiene, digamos, otra serie de elementos que están presentes en el sistema político y que en su caso pues no los tiene ni en el ámbito del poder legislativo ni en el ámbito del poder municipal, donde no hay alcaldes ni concejales de su línea política. Yo creo que, en síntesis, este es el retrato robot de un escenario que conduce entonces a una situación alguien podría decir, de choque de trenes o, en términos más académicos, de choque de legitimidades. Bueno, tenemos ya este contexto institucional. Estamos a unos meses de las elecciones de 2021, pero hoy por hoy tenemos esa configuración legislativo-ejecutivo que se oponen. ¿Cómo se resuelve este choque de legitimidades? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que en la vida hay cosas que no se pueden resolver y que no se pueden resolver fácilmente, ¿no? Porque dependen de, diríamos, entre comillas, la buena voluntad de las partes, etc. Y eso en el mundo real, en el mundo, no solo en el mundo de la política, en el mundo es complicado, ¿no? Es decir, el conflicto está muy presente en la historia de la humanidad y este es un ejemplo de un conflicto muy claro. Ahora, ¿qué vías hay para, digamos, encauzar este problema? Bueno, la vía para mí más importante es el respeto a la Constitución y el respeto a las reglas de juego. Es decir, el presidente, la Asamblea, los jueces, etcétera, tienen que respetar las reglas de juego, ¿no? Y seguir jugando. Probablemente el presidente tendrá en su cabeza una estrategia política que me parece loable y legítima, que es tener un grupo mayoritario en las elecciones de febrero que viene. Bueno, pero, y eso es, ya digo, es lícito. Y para ello los partidos políticos opositores tendrán que hacer lo posible para que eso no se dé, es decir, que ellos tengan mejores resultados en las elecciones que vienen. Entonces, tenemos ahí un conflicto político. Pero la segunda cuestión es que el presidente tiene que respetar la Constitución. Y eso es básico. La Constitución tiene una serie de instituciones, establece una serie de funciones para los poderes del Estado y establece cuál es el papel del órgano, diríamos, arbitral, como es la Corte Constitucional. Y el presidente tiene la obligación de que se cumpla la Constitución y de moverse en el ámbito de la Constitución. Lo interrumpo aquí porque usted habló de respeto entre los órganos. Pero el 9 de febrero tuvimos una irrupción del presidente Bukele con la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa. Escribí un artículo sobre ello, escribí un artículo de opinión, no un artículo académico, pero un artículo de opinión. Y evidentemente el presidente Bukele se equivocó y el presidente Bukele no puede hacer eso y no puede hacer, como no puede hacer otras cosas, pero evidentemente eso fue un grave error que pesa, digamos, en su pasado ya, en su pasado reciente. Pero, ¿por qué debemos entenderlo así, como usted lo describe, como usted lo califica? ¿Por qué debemos entenderlo como un grave error? Bueno, lo primero, porque no puede convocar una manifestación el presidente en la puerta del Congreso. O sea, es decir, el presidente tiene que tener un
una actitud institucional que no le debe llevar a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, tiene que estar por encima de esas cuestiones porque es el presidente de El Salvador, de todos los salvadoreños. Entonces, él no tiene por qué convocar una manifestación en las puertas del Congreso. Segundo, no debe usar la fuerza pública, digamos, a su capricho, a su albur. Tercero, no debe permitir que la fuerza pública entre en el Congreso para acompañarle. O sea, eso está fuera de cualquier protocolo, de cualquier actuación, etcétera, ¿no? O sea, eso es una muestra de prepotencia y una muestra de falta de sentido institucional enorme, ¿no? Pero tampoco puede hacer otras cosas. Yo ponía el acento en ese artículo. Por ejemplo, no puede invocar a Dios. Está en una sociedad absolutamente plural y hay que respetar a las personas para los cuales ese Dios es muy distinto al Dios que él está hablando, ¿no? Entonces, él debe separar la religión de su actuación. Los últimos meses y la emergencia por el COVID-19 nos han demostrado que el Ejecutivo y el Legislativo salvadoreño no tienen capacidad de diálogo ni de consenso. ¿Por qué es tan importante preservar esta capacidad de diálogo entre los órganos? Bueno, porque hay una institucionalidad que respetar. Es decir, las instituciones están por encima de los hombres y de las mujeres, están por encima de los intereses de los partidos. Y en ese sentido hay una responsabilidad también muy fuerte de los legisladores, ¿no? El problema es que los legisladores arrastran un pasado y ese pasado es una carga negativa en su quehacer. Esa carga negativa es la que ha alejado al electorado de ellos, ¿no? Entonces, los propios legisladores también tienen que empezar entonando su mea culpa y los propios partidos políticos a los que pertenecen esos legisladores deben ir pensando un horizonte, como es el de febrero del año 2021, para renovar claramente la clase política y ofrecer al electorado unas nuevas caras que no estén complicadas con viejos problemas, ¿no? Que van desde problemas de corrupción, de abuso de poder, etc. El discurso del presidente contra los diputados desgasta también a la Asamblea como institución. ¿Cómo sobrevive el sistema democrático y sus instituciones con un líder que deslegitima sus órganos? Claro, es cierto, ¿no? Bueno, pues por eso vuelvo a repetir esta idea de la ausencia de carácter institucional, ¿no? Yo creo que el presidente no es consciente de lo que significa llevar la banda presidencial, la banda con la bandera del país, y el hecho de ser el presidente de todos los salvadoreños, ¿no? Yo creo que este es un problema muy serio, ¿no? Yo creo que hay un problema también probablemente de la madurez del propio presidente, pero también del entorno que aconseja al presidente, ¿no? Que ese es otro problema añadido, ¿no? El hecho de no contar con un grupo político experimentado, medianamente sólido, medianamente conocedor de la política y de las reglas del juego de la política, y sin embargo está rodeado por un clan familiar, por intereses familiares, etcétera, juegan en contra del presidente Bukele. El presidente Bukele es el presidente de El Salvador y él podría estar rodeado como asesores de los mejores juristas o de los mejores economistas del país, que los tiene, o de los mejores politólogos o de los mejores ingenieros, ¿no? Y sin embargo el presidente Bukele se hace rodear de su entorno familiar, de su clan familiar. Esto creo que también es un error que perjudica enormemente su andadura política. De acuerdo, vamos a hacer una pausa aquí y ya continuamos con esta entrevista con el profesor Manuel Alcántara. El presidente Nayib Bukele ha emitido 25 vetos desde que asumió en el cargo. El 84% de ellos han sido por inconstitucionalidad, incluyendo todos los vetos de leyes propuestas por la Asamblea Legislativa durante la pandemia por el COVID-19. ¿Qué implicaciones tienen estos vetos para la seguridad jurídica de los ciudadanos? El periodista Rodrigo Baires nos explica en este reportaje. Que si nos mandan otro decreto, así como ellos dicen que es de nulidad absoluta, sus decretos serán de nulidad absoluta también.
Los vetos presidenciales son un mecanismo de control que está en la Constitución. Mediante ellos, en un ejercicio de pesos y contrapesos, el presidente participa de la formación de leyes creadas por la Asamblea. Ante un decreto hecho por el legislativo, el mandatario puede hacer observaciones o vetarlo por inconveniente o por inconstitucional. En 37 años de existencia de la actual Constitución de El Salvador, la gestión presidencial con más vetos es la de Francisco Flores. En 5 años, él emitió 59 vetos, casi uno por mes. El presidente Nayib Bukele, en solo un año de gestión, ha vetado 25 decretos aprobados por la Asamblea, 21 de ellos por inconstitucionales. Cuando hay un veto por inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa lo analiza nuevamente. Si es superado ese veto, pues regresa al presidente de la República, que puede hacer una reevaluación y publicarlo, sancionarlo y publicarlo, o si se encuentra siempre inconforme, mantiene su criterio en cuanto a la inconstitucionalidad de la regulación, lo envía a la Sala de lo Constitucional y se traba una controversia. El proceso para superar una controversia entre el Legislativo y el Ejecutivo suele ser largo. Entre el 24 de abril y el 11 de junio de este año, en plena crisis sanitaria por el COVID-19, el presidente Nayib Bukele vetó por inconstitucionalidad 11 decretos legislativos. La Asamblea superó el veto en 4 ocasiones, y hasta ahora en la Sala de lo Constitucional solo hay 2 controversias abiertas. La suma de estas acciones alargó los plazos, provocando que lo que se quería normar no se convirtiera en ley, mientras la presidencia creó decretos ejecutivos hechos a la medida. El presidente está jugando con los plazos a dilatar, a bloquear a otro órgano, al órgano legislativo, y salirse con la suya con todos esos decretos que ya la Sala le dijo claramente que todos fueron inconstitucionales. Todos los abogados consultados por Focus reconocieron que es legal que el presidente vete un decreto de la Asamblea, pero dicen que hay que analizar si este uso de los vetos es o no abusivo, proporcional o incluso racional, o si con ellos pretende alargar plazos para que no entren en vigencia leyes que no son de su agrado. Los argumentos son tan absolutistas en el sentido de decir aquí protegemos la vida y la salud, que al final con ese argumento pretenden justificar cualquier tipo de acción que vulnere el resto de derechos humanos. Y de esa manera, pues lo que pone en riesgo es el principio de integralidad de los derechos humanos. El veto al decreto 648 es un buen ejemplo de ello. Los diputados sostienen que el 90% de los insumos del decreto legislativo 648 sale de los 6 días de reuniones entre la Comisión Política de la Asamblea y los funcionarios del gobierno central. Al final, el Ejecutivo se retiró de la mesa y sin su visto bueno, la Asamblea aprobó el decreto el 30 de mayo pasado. En él se planteaba el fin de la cuarentena obligatoria y la reactivación económica de forma escalonada. Desde un día antes, aun cuando la ley no estaba aprobada por el Pleno, el presidente anunció el veto en su cuenta de Twitter, una muestra más de su pugna con la Asamblea. Aprueban una ley de emergencia que no tiene nada que ver con la ley de emergencia, por eso la voy a vetar. No tiene nada que ver con la ley de emergencia. Esta es una ley de apertura económica de golpe, que solo busca hacer más ricos a los más ricos y matar a los más pobres. Da la impresión que se ha forzado la interpretación de la Constitución para hacerlo llegar a donde el presidente quiere hacerlo llegar, y con eso bloquear el rol de la Asamblea Legislativa, que es la primera llamada a regular las situaciones tanto ordinarias como excepcionales. Y es que Bukele ya no solo anunciaba anticipadamente su veto, sino que reconoció que lo vetaría por inconstitucional y que se tomaría todo el tiempo legal disponible para alargar una eventual entrada en vigor de esa ley. Anuncios aparte, el presidente firmó el veto al decreto 648 el 5 de junio, 4 días después de haberlo recibido, pero la presidencia tardó 6 días más para enviarlo a la Asamblea, cumpliendo así el plazo máximo de 8 días hábiles que le da la Constitución. Sí está dentro de los plazos, pero es que hemos visto al presidente de la República mofarse en su cuenta de Twitter y decirle a los diputados, en el momento en que están discutiendo una ley, escribe la palabra veto con mayúsculas, como si estuviera gritando. El 8 de junio, la Sala de lo Constitucional publicó la resolución de inconstitucionalidad 21-2020 y posterior, en donde aclaraba al Legislativo y al Ejecutivo que en caso de emergencia no aplican los plazos legales, es decir, que el proceso de formación de ley debe ser expedito.
Los diputados que respaldan al presidente defendieron que el veto es parte de las atribuciones del mandatario, porque está consagrado en la Constitución, por lo que puede hacer uso de él. Nosotros no superaríamos el veto, nuestros votos nos acompañarían. Y en todo caso ya anunció el presidente que si se llega a superar, pues él lo va a mandar a la sala de lo constitucional. Al vetar por inconstitucionalidad, el Ejecutivo alarga plazos de una forma legal. La sala tiene 15 días para resolver la controversia según la ley, pero la misma da 10 días hábiles para escuchar a la presidencia y a la asamblea. Luego toma otros 15 días hábiles para resolver con base a lo expuesto por ambos. Esto significa al menos un mes y medio sin ley, mientras el Ejecutivo crea sus propias normas a su medida. No solo por el uso del mecanismo se da el conflicto o se puede dar la vulneración, sino el alcance o los motivos que llevan a tomar esa decisión. Y digo esto porque si son motivos infundados, es decir, si no tienen ningún fundamento, ahí sí, sin duda, estaríamos frente a un veto abusivo. Entonces el presidente está jugando con eso. Si él veta, le superan el veto y va a la sala, ahí hay mucho tiempo que se pierde mientras él va gestionando con sus decretos ejecutivos la crisis sanitaria. Continuamos en esta entrevista a través de una videollamada con el doctor Manuel Alcántara, catedrático de la Universidad de Salamanca, sociólogo y doctor en ciencias políticas, especialista académico en política latinoamericana. Doctor, en esta pandemia, Casa Presidencial ha vetado decretos que protegían derechos, por ejemplo, el derecho de los salvadoreños a retornar a su país. ¿Cómo debe manejarse una situación en la que el presidente usa los mismos recursos del sistema para retrasar el cumplimiento de leyes que protegen derechos humanos mínimos? Digamos que eso, le concedo el beneficio de la duda, digamos que eso está dentro del juego político. ¿Qué tiene que hacer un partido político opositor si el presidente actúa de esa manera? Pues construir un discurso crítico sobre el que articular una plataforma de denuncia para que el presidente sea castigado en las elecciones de febrero. Es decir, el juego institucional y lo importante de la democracia es la existencia de elecciones periódicas, es decir, que esté asegurado que periódicamente se convoca a la gente para escuchar su voz en procesos libres, iguales, etcétera, etcétera. Eso está funcionando en El Salvador y creo, que va a seguir funcionando. Entonces, la opción de los partidos que están en la oposición al gobierno es construir un relato suficientemente claro en el que se denuncie, en el que se plantee claramente cuáles son los errores, cuáles son los, no solo errores, sino las faltas políticas que comete el presidente en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y denunciarlo y decir y recordar al electorado, óigame, mire, esto está haciendo el presidente y esto está mal, por esto y por esto y por esto. Entonces, por favor, no le demos un apoyo en las elecciones de febrero, porque esto significa que ustedes están validando esto. Y, ojo, ahí viene el problema. ¿Qué pasa si resulta que la gente valida eso? Ese es el problema. Porque eso lo venimos viendo en otros países de América Latina en una línea muy clara de que llamamos, por usar esta palabra que todos usamos, el populismo, ¿no? Es decir, una representación directa de los ciudadanos, un contacto, una línea directa con los ciudadanos, de tal manera que se eviten otro tipo de intermediaciones, ¿no? Esta idea de que entonces Bukele pudiera ir a las elecciones de febrero pidiendo un voto de apoyo a él. Esto, es muy típico en política. Esto lo va a hacer Andrés Manuel López Obrador en julio que viene, en julio del año 2021, va a pedir el voto a sus candidatos de Morena
para seguir manteniendo una mayoría en el Congreso. Bueno, pues eso va a hacer Bukele, pero los partidos políticos salvadoreños, sobre todo los dos grandes partidos, tienen que construir un relato perfectamente claro, perfectamente nítido a la población en la que ataquen o muestren sus puntos de vista discrepantes de la actuación del presidente. Usted decía ya que hemos visto este patrón. Habló del caso de México. ¿En qué otros países también podemos verlo? Bueno, es muy claro también el caso, me refiero porque tengan elecciones pronto, el caso de Argentina, ¿no? Argentina el año que viene tiene elecciones de medio término, ¿no? Ellos van a elegir la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Entonces va a pasar lo mismo, ¿no? La crítica al presidente Fernández se va a vertebrar en esas elecciones. Cosa que es muy distinto en Perú, por ejemplo, donde el presidente, el año que viene también hay elecciones, me parece que es en el mes de abril, el presidente no puede concurrir, ¿no? Entonces eso es distinto. Pero en aquellos casos en los que el presidente se puede beneficiar del proceso electoral, es lógico que la oposición articule un programa y un discurso para que esto no suceda. Y lo tiene que hacer bien. Ese es el juego de la democracia. Estamos a menos de un año de las elecciones de 2021. El presidente, que tiene más del 90% de la aprobación en opinión pública, ha advertido que es la oportunidad de sacar a Arena y al FMLN del legislativo. El presidente lo ve como un escenario ideal para impulsar sus proyectos, pero ¿es un estado ideal para el beneficio de los ciudadanos? Bueno, depende cuáles sean porque claro, cuáles sean las propuestas reales que el presidente Bukele quiere llevar a cabo, ¿no? Y qué propuestas reales quiere llevar a cabo la oposición. O sea, lo más pernicioso para la democracia es que esto termine polarizándose en un sentido, no como antes ocurría en El Salvador, en un sentido ideológico, donde había dos modelos muy distintos, teóricamente muy distintos. Luego hemos visto que no eran tan distintos, ¿no? Pero el modelo de Arena, el modelo del Frente, ¿no? Entonces había una polarización ideológica muy nítida. El problema es una polarización entre yo y los demás, el presidente y el resto, porque finalmente eso no da otras señales con respecto a, bueno, yo y usted qué va a hacer con, pongamos por caso, con la industria, qué va a hacer usted con las relaciones exteriores, qué va a hacer usted con el tema de la inmigración a Estados Unidos, qué va a hacer usted con el sistema financiero, ¿qué va usted a hacer con la reforma fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, el problema es que entonces todos esos temas que son de política se van a ocultar y entonces la situación es absolutamente, digamos, personalizada y polarizante. Yo o el caos, yo y el resto. Y eso es una de las matrices, diría, yo diría que es la matriz más típica del populismo, ¿no? Cuando la política se personaliza en torno a un individuo. Eso creo que y de historia nos da resultados de sobra, creo que eso es nefasto, directamente nefasto. Y frente a la posibilidad de que Nuevas Ideas gane una posición importante en el legislativo, tenemos que decir que este es un partido que nace bajo la figura del presidente Bukele. El secretario del partido es primo del presidente. Con estas características, ¿debería preocuparnos una mayoría de Nuevas Ideas en el legislativo? Bueno, a priori hay que decir que no. Hay que ver cuáles son las ideas que tienen Nuevas Ideas, ¿no? Es decir, lo que yo le estaba preguntando, lo que estaba planteando antes, hay que ver cuál es el programa que Nuevas Ideas va a defender en asuntos muy concretos, en asuntos que realmente afectan a los salvadoreños. Es decir, cuando se vaya a plantear el tema de las cárceles, cuando se vaya a plantear el tema de la violencia, cuando se vaya a plantear el tema de impuestos, cuando se vaya a plantear el tema del tejido productivo, de las relaciones internacionales, etcétera, hay que ver cuáles son esas nuevas ideas. Mientras tanto, no nos podemos pronunciar y solo queda ese caparazón que es el que antes me refería, es decir, el caparazón de lo personal, de la familia. Pero esa superficie, esa caparazón per se, ¿no debería de prender nuestras alarmas? Sí, claro que sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evidentemente, porque eso es, digamos, lo contrario de la institucionalización, ¿no? La institucionalización descansa en reglas, en normas que son aceptadas por una gran mayoría de las personas. La personalización, como su nombre indica, descansa en personas y por consiguiente en el capricho de estos individuos. Con todo este escenario que hemos estado describiendo,
¿podríamos hablar de retrocesos en la democracia salvadoreña? Sí, yo, perdón por autocitarme, pero lo he defendido en varios textos y llamo a este término democracia fatigada, ¿no? Que es un tema que no es solo de El Salvador. No se trata de que sea mal muchos y consuelo de ya sabemos quién, sino que es un tema que es bastante generalizado. Es un tema que yo no soy especialista en Europa, pero se ve en Europa este problema. Y sí soy especialista en política comparada latinoamericana, y en América Latina es muy claro que el escenario es de democracia fatigada. Hay una fatiga de la democracia que se viene dando, por lo menos yo diría, desde mitad de la década pasada, desde más o menos el año 2015, coincide con varias cosas, ¿no? Coincide, por ejemplo, desde la perspectiva económica, pues con unas economías que no han terminado de recuperarse definitivamente después del gran trauma de finales de la primera década del presente siglo, pero también tiene que ver con cambios en los hábitos de cada uno de nosotros, en este mundo o en esta era exponencial en la que vivimos, en el dominio de las nuevas tecnologías. Todo eso tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con temas como la corrupción, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver también con una clase política muy poco profesional en el sentido noble del término, es decir, muy poco dedicada, muy poco preparada. Tiene que ver también con temas viejos de las sociedades latinoamericanas, como es la desigualdad, ¿no? Como es la marginación, como es la precariedad, y también, como es en el caso salvadoreño, los efectos de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Todo eso son pequeños, que a veces son grandes, problemas que van minando la democracia y hacen que la gente se vaya apartando de la democracia, que vaya mirando a la democracia con escepticismo, que vaya mirando a la democracia con cierta desconfianza y que la valore menos. Entonces, este es el escenario que yo veía muy claro en el año 2019, al final de 2019, ¿no? Y esto se complica más con el COVID, porque el COVID-19 ha generado pautas en todos los países. Por supuesto hay excepciones, pero en la mayoría de los países pautas muy autoritarias. Autoritarias porque hay que tomar decisiones que son muy serias muy rápidamente. Por ejemplo, decidir que la gente no salga de su casa. Eso es una decisión muy seria porque nos afecta a las libertades de cada uno, pero que a lo mejor es necesaria y que es una decisión muy fuerte, ¿no? O ver que los parlamentos las asambleas han estado prácticamente en cuarentena, ¿no? Porque su propio mecanismo no la hace funcionar bien, ¿no? Mientras que el presidente puede ordenar todo desde el Palacio Presidencial, basta tener una cámara web para poder dirigirse a la población, etcétera, ¿no? Entonces, esto, ya digo, ha generado un ambiente muy peculiar que me parece que todavía va a profundizar más esa fatiga, que ya sabemos que cuando la fatiga se hace crónica, podemos entrar en una situación muy problemática. Y ese me parece a mí que es el escenario que viven buena parte de los países de América Latina, y El Salvador, por supuesto, también. Doctor, el vicepresidente Félix Ulloa ha empezado a hablar de una reforma constitucional para evitar choques entre órganos. Típico, ¿no? No somos muy mayores, ¿no?, para recordar qué es lo que hizo Chávez, por ejemplo, ¿no? Es decir, las reformas constitucionales, el tener un traje a medida es lo primero que quiere este tipo que requiere este tipo de escenarios. O sea que eso no me sorprende en absoluto, ¿no? Y de ahí vendrá inmediatamente la idea de la reelección presidencial. Ya lo verán. Pero el vicepresidente ha dicho que no están buscando una reforma para la reelección, sino para evitar conflicto entre los órganos. ¿Debemos temer de entrada estas pretensiones del Ejecutivo? Sí, definitivamente. En estas condiciones, totalmente, ¿no? Porque las reformas constitucionales deben llevarse a cabo con el más amplio consenso posible. Bueno, quiero agradecer por esta videollamada al doctor Manuel Alcántara. Él es catedrático de la Universidad de Salamanca, sociólogo, doctor en ciencias políticas
especialista académico en política latinoamericana. Muchísimas gracias, doctor Manuel Alcántara. Gracias a ustedes. Bien, así cerramos este segmento de entrevista, pero ya regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. La reapertura económica ya ha iniciado en Centroamérica, pero ¿con qué evidencia se construyen estos modelos? ¿De qué depende que sean un éxito o fracaso en nuestros países? El INCAE ha sido uno de los centros educativos centroamericanos que ha propuesto un modelo de reapertura económica en la región. Hoy conversamos con Jaime García, investigador senior y director regional del Índice de Progreso Social del INCAE. Bienvenido a Focos, Jaime. Un gusto estar con ustedes. Bien, para comenzar, ¿en qué se basan estos modelos de reapertura económica como el que se ha implementado en Costa Rica y el que ha iniciado El Salvador a partir de esta semana? Cuando hablamos en esta crisis pandémica sobre modelos de reapertura, tenemos que guiarnos sobre los requerimientos que pide la OMS en términos del control de la pandemia. ¿En qué consisten estos 6 requerimientos? El primero es disminuir la propagación del COVID-19, tener un control sobre la transmisión de este virus, es decir, que sea con casos esporádicos o muy concentrados. Segundo, que las capacidades del sistema hospitalario no estén saturadas, sino que haya suficiente espacio para los posibles enfermos. Tercero, que haya un control sobre las zonas en donde puede haber mucho más riesgo de que esto detone otra vez. Por ejemplo, lugares urbanos con altísima densidad poblacional o lugares con mucho hacinamiento. Cuarto, que haya un control sobre las condiciones de trabajo. Recordemos que el regresar a esta nueva normalidad implica convivir con la presencia del virus hasta que tengamos una vacuna. Número 5, saber qué hacer con los casos importados. Por eso en la mayoría de este tipo de estrategias a nivel global, abrir las fronteras es siempre prácticamente la última etapa, al menos para el turismo. Y sexto, poder llevar y desarrollar estrategias ya no para todo el país, sino ya estrategias específicas para poder contener en caso de que haya un contagio. Esas son las recomendaciones de la OMS y en general la mayoría de los países, incluido El Salvador y Costa Rica, lo que han hecho es un proceso por etapas, por fases. ¿A partir de qué? A partir de cómo va evolucionando el virus, cómo va evolucionando mi capacidad hospitalaria, y en ese sentido voy abriendo actividades que van requiriendo mayor interacción y contacto humano. En los 2 casos, la estrategia deja hasta el final, por ejemplo, los eventos masivos. ¿Por qué? Porque, bueno, los eventos masivos son de altísimo riesgo para el contagio. Pero cada uno de estos países lo que está haciendo es ir abriendo poco a poco actividades de acuerdo a su riesgo de contagio. Ahora bien, para que esta reapertura económica funcione en los países, ¿qué condiciones mínimas deben cumplir el Estado y los sectores económicos? En este momento, y con el grado de incertidumbre que existe a nivel global, vemos que los países están intentando probar diferentes estrategias, aunque sí basadas en el mismo modelo, y hemos visto dentro del poco tiempo que tenemos observando esas estrategias, diferentes cumplimientos o éxitos de la misma. Por ejemplo, en Corea del Sur ha sido una estrategia bastante exitosa. En Nueva Zelanda también. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno ve lo que hizo Chile en un principio, que intentó relajar las medidas sin tomar en consideración algunos aspectos sociales, bueno, tuvieron que echarse para atrás y hoy por hoy en Sudamérica es uno de los países que más han crecido. En ese sentido, ¿cuáles son los componentes mínimos que mencionas que requiere una estrategia para que tenga éxito? El primero es, por supuesto, una alianza público-privada muy fuerte. Pero público-privada es no solamente sector privado productivo y sector gobierno central, sino necesitamos una participación de los gobiernos locales, las municipalidades, las ciudades tienen que participar. Y por otro lado, el ciudadano. ¿Por qué? Porque las medidas que se requieren para que estas estrategias sean exitosas, sí requieren, por supuesto, un cambio en el modelo de negocio, una reestructura en la fábrica, pero también requieren cambios en los hábitos día a día de cada una de las personas.
Por ejemplo, desde lavarse las manos hasta saludar o respetar el distanciamiento social en el transporte público. En ese sentido, lo que necesitamos es, uno, confianza entre los diferentes sectores, estar alineados sobre cuál es la meta que queremos y hacia dónde queremos llegar. Y tercero, y eso es muy importante, y eso es algo que en América Latina a veces no tenemos, es disciplina. Necesitamos ser muy disciplinados y muy ordenados, porque si no, entonces vamos a fracasar en esas estrategias. ¿Cómo evalúas la reapertura económica en Costa Rica, que recientemente ha reportado una nueva ola de contagios? ¿Ha fallado la implementación en Costa Rica? En el caso de Costa Rica, se habla de una segunda ola. De hecho, hace unos días tuvimos la mayor cantidad de contagios desde que llegó el COVID al país. Casi 87 contagios, si mal no recuerdo. Ahora, recordar que en Costa Rica no hubo un cierre tan estricto como en otros países. Por obvias razones, porque no hay ejército, no existe el instrumento de toque de queda. Entonces hubo un encierro relativamente ligero, aunque sí se cancelaron algunas actividades masivas. Ahora, no existe transmisión comunitaria. Eso facilita también que haya mayor control del virus. La estrategia ha funcionado en torno a que no hemos tenido que volver hacia atrás, sino que seguimos abriendo poco a poco algunas de las actividades o reactivando algunos de los sectores. Estos brotes que se dieron, curiosamente, se dieron en zonas de poca densidad poblacional, en actividades que son consideradas de bajo riesgo, como la agricultura, pero en donde quizás los protocolos se relajaron, porque uno a lo mejor está acostumbrado a decir, bueno, seamos más estrictos con el protocolo en los transportes públicos de la ciudad, pero es una muestra de cómo si relajo el protocolo en actividades que aunque parezcan de bajo riesgo, pueden ser detonantes de contagios. Y por otro lado, es temporada también en el campo, donde muchos trabajadores nicaragüenses vienen a trabajar a Costa Rica, y sabemos que en Nicaragua el COVID-19 está fuera de control. Eso ha magnificado el contagio. Lo que sí se ha hecho, y esa es la estrategia hacia donde tenemos que ir, es ir y focalizar las acciones. Ya no hay por qué cerrar todo el país, sino uno ya encuentra estos clústeres de contagios y es uno donde empieza a tomar ahí esas medidas ya muy focalizadas. Esta nueva normalidad no significa que cuando salgamos de la cuarentena ya no va a haber contagios. Los contagios van a estar ahí, pero la diferencia es que el gobierno, las autoridades van a tener control de los contagios. Entonces, es ahí hacia donde nos tenemos que mover. Ahora bien, El Salvador ha iniciado la apertura económica tras casi 90 días de cierre, pero el país sí está en fase de transmisión comunitaria. ¿Cómo se garantiza entonces que este modelo de reapertura funcione? El éxito va a depender mucho de cómo se implementa esto desde un nivel macro a un nivel micro, de cómo se comunica justamente con ese sector o con esas actividades informales. El éxito va a depender mucho de la voluntad de colaborar en todos los aspectos. En el caso de que podamos tener disciplina y que entendamos que el protocolo es para cuidarnos todos y para que sigamos produciendo. ¿Qué se puede aprender del caso de Costa Rica? Focalizar. Costa Rica tiene además una debilidad mayor que en el caso de El Salvador, que es, por ejemplo, el sector turístico. El sector turístico de Costa Rica tiene un peso de casi el 8% del PIB, que es bastante grande, y está completamente detenido. Ahora, ante estos nuevos aumentos en los casos, no se ha cerrado todo el país y se sigue trabajando en protocolos para poder reabrir el turismo con medidas de cuidado. Porque ha pasado otra vez lo mismo, focalizar. Yo creo que El Salvador, si algo puede aprender, es cuando vayan a aumentar los contagios, porque definitivamente van a aumentar, es parte de esta danza que tenemos con el COVID-19. No hay por qué echarse para atrás. Lo que no hay que perder es el control. Es decir, el rastreo, la medición, las pruebas que se realizan tienen que ayudarme a tener un modelo de gestión de la enfermedad, en donde ya no apago todo el país, sino apago ciertas zonas, apago ciertas regiones. A lo mejor intervengo en un municipio, a lo mejor son 2 o 3 fábricas de un mismo sector en donde hay que mejorar el protocolo. Pero es utilizar la inteligencia en términos de los datos para generar este tipo de estrategias. Porque lo que mencionas, no tenemos la capacidad fiscal de Dinamarca ni de Noruega para estar encerrados 6 meses. Vivimos al día.
tenemos otras urgencias, podemos morirnos de hambre, o incluso de violencia. Lo que tenemos que hacer es balancear el costo social, el costo económico y, por supuesto, el costo de salud. Y la mejor manera es utilicemos esta información para atender de forma quirúrgica los puntos de contagio. Pero entonces, ¿qué complejidades tiene el caso salvadoreño con un sistema de salud menos avanzado y con menos control que el costarricense? Claro, el reto es enorme. Ahora, tú lo mencionas, el sistema de salud costarricense ha sido bastante eficiente en general para tratar cualquier tipo de enfermedad. Aunque si tú mides los niveles de infraestructura o el número de doctores por 100,000 habitantes o el número de camas de hospital, ha habido un poco más de inversión en El Salvador que en Costa Rica, al menos en términos de infraestructura. En términos de resultados, definitivamente no. Hay algo, el modelo de gestión no está funcionando. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y por eso hay diferencias en salud y bienestar bastante grandes. Ahora, en términos de esta crisis, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? Tenemos una ventaja en El Salvador, cierta infraestructura, que ahí está, que se ha invertido. Es una población relativamente pequeña. No tenemos los problemas que está viendo ahorita Perú o que en su momento tuvo Ecuador. Así que eso nos permite quizás tener un poco más de control. Tomando esos dos aspectos, quizás es mucho más sencillo. Y ahí sí, te digo, apelo otra vez a este uso de los datos de forma transparente, de forma que haya también un reporte y que se utilice la tecnología. Y yo creo que esa es una parte en la que tenemos que atender. ¿Cuáles son los mecanismos tecnológicos que le van a permitir a El Salvador hacer este rastreo, identificar cuáles son las conexiones de contacto? Creo que hoy por hoy todavía necesitamos trabajar en esa área. Es decir, cuál va a ser la aplicación, si es que se va a usar una aplicación de teléfonos móviles, si va a ser un rastreo manual con personal que haga ese rastreo e investigación en las comunidades. Creo que esa parte hay que trabajar más en ella. Muy bien, agradecemos a Jaime García desde San José, Costa Rica. Un gusto estar con ustedes. Así cerramos esta emisión de Focos. Para más información puedes ir a focostv.com. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.